Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente una semana más, lo acabáis de ver, estamos en el Chester, en este programa que nos permite parar, detenernos, analizar y hablar de asuntos de interés para Almería y para los almerienses, gracias al apoyo que nos prestan desde que esto empezó, los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas y de Yelmo Cines, que nos prestan un escenario único, no hay ningún programa en un escenario como este. Por cierto, saludamos aparte de a los amigos de radio y de todas nuestras plataformas online, a los amigos de Almería Televisión que también emiten el Chester, y gracias a Ejido Motor Almería, que es el concesionario Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en carretera de Granada junto al cementerio. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Hoy es de esos Chesters que se nos quedan cortos, porque hay tantas cosas que se pueden hablar y tantas que son ineludibles hablar en esta entrevista, pues que, en fin, es un reto, a ver si somos capaces. Luis Rogelio Rodríguez, comendador, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, don Víctor Hernández, Bru. Luis Rogelio, como todo el mundo sabe, es exalcalde de Almería, senador y vicepresidente primero de la Comisión de Defensa del Senado y miembro de esto de la OTAN, ¿cómo era? Que se me ha olvidado. De la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que es un organismo en el que ahora mismo hay trabajillo, ¿eh? Pues sin duda, hay trabajillo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. La próxima reunión la vamos a hacer en Melilla, que es una forma también de reivindicar la españolidad de Melilla. Y vamos a estar... ¿Cuándo es esto, perdona? Pues en este mismo mes de septiembre, la semana que viene, nos vamos a Melilla y vamos a estar allí el 25, 26 y 27. Y es una forma de reivindicar también sus características de ciudad española 100%, y de que hay una reunión de la Asamblea de la OTAN que se puede producir allí sin ningún problema. Qué interesante, qué interesante. Bueno, de ciudad española, incluso desde antes de que existiera el Reino de Marruecos, ¿eh? Que Hombre, esto conviene recordarlo. Estamos hablando de que Melilla es desde el siglo XVI ciudad española, y Marruecos tiene 40 años de vida. No, es que ahora sale tanta gente con las cufillas y con las banderas y Ya, tal. bueno. A decir El ridículo paridas. se puede hacer de cualquier manera. Cada uno es libre de hacerlo como quiera. Bueno, Luis, estamos en una situación, bueno, esta entrevista se está grabando el jueves 18 y se va a emitir el lunes que viene. No sé si habrá grandes cambios desde la emisión desde la grabación hasta la emisión. Nunca se sabe. Sí, puede haberlos, porque la realidad ahora mismo está cambiando al minuto. Pero bueno, digamos que yo diría que hay tres grandes focos en cuanto a la conversación que yo quiero mantener contigo. Uno es Israel, otro es Ucrania y otro es cómo todo esto influye en la política española. En la política española. Muy bien. A mí me parece que lamentablemente desde hace mucho tiempo vivimos sumergidos en la desinformación. Hay mucha gente que ha conseguido, ha encontrado el truquillo para convencer a mucha gente, de lo contrario de lo que es la realidad, la verdad. Venía escuchando esta mañana a dos personas que tú conoces, a Federico Jiménez Los Santos y a Luis Herrero en la tertulia. Sí, por supuesto. Además, Luis ha sido europarlamentario con el Partido Popular y además, pues, tú lo conoces a Luis, sí, ¿no? Sí. Y discutían como siempre, porque a ellos les gusta, ellos llevan 40 o 50 años discutiendo y les encanta discutir. Son muy polemistas. Y decía, bueno, Luis, que él exigía a Israel proporcionalidad en la reacción. Y Federico decía que ¿qué es eso de la proporcionalidad? Es decir, que en una guerra donde... Es muy difícil la proporcionalidad. Y yo venía con Pibe y le decía, bueno, es que si hubiera proporcionalidad en las guerras, siempre quedarían en empate, ¿no? Nos horroriza a todos las imágenes que vemos, pero creo que poco a poco nos van ganando la batalla los que están en contra de Israel desde siempre, porque Israel ha sido un pueblo, el pueblo judío ha sido un pueblo perseguido desde siempre, e Israel desde que se fundó. Quieren que eliminemos el contexto. Es decir, Israel, claro que está haciendo cosas que son bárbaras y que nos horrorizan, pero es que Israel lleva mucho tiempo sufriendo en sus carnes pues lo más abyecto del ser humano. Bien, las cosas hay que ponerlas en su contexto real, y los análisis no se pueden hacer o intentar hacer con pasión excesiva, porque al final la objetividad se pierde. Es cierto que la situación actual y las imágenes que vemos
que son producto de una propaganda también importante por parte de Hamás, no de Palestina. No olvidemos una cosa. Primero, el pueblo palestino, en un momento determinado, votó en unas elecciones, hace ya 8 o 9 años, o 10, y Hamás, que es una organización terrorista, tuvo una mayoría suficiente para hacerse con el gobierno de toda Palestina. No confundamos Palestina con Hamás, porque ni todos los palestinos son Hamás, ni Hamás representa a toda Palestina. Partiendo de esa base, hay que ver qué es lo que ocurre el 7 de octubre del 23. El 7 de octubre del 23 hay un ataque brutal por parte de un grupo terrorista organizado y financiado por Qatar y Emiratos, etcétera, como es Hamás, que provoca en Israel un colapso importantísimo. El ataque es tan brutal que cuando algunos hemos visto las imágenes grabadas precisamente por ellos para subirlas a redes y para mandarlas a casa, etcétera, de los terroristas, el ataque es tan brutal que hierve la sangre a cualquiera, incluso a cualquier defensor de la causa palestina. Otra cosa es que no se quiera admitir, que no se quiera condenar, porque hay españoles, políticas españolas y políticos españoles que no han condenado los hechos ocurridos el 7 de octubre. ¿Qué trae como consecuencia esa situación? Esa situación trae como consecuencia que Israel se ha visto vulnerada brutalmente, no se espera ese ataque que sucede desde el aire y desde tierra, tan brutal, provoca 1.220 muertos, niños quemados, mujeres violadas y asesinadas, hombres arrastrados, más de 200 secuestrados. O sea, el ataque es un éxito de Hamás, hay que reconocerlo, un éxito completo del terrorismo, porque produce y provoca lo que está buscando Hamás, que es la reacción de Israel. ¿Esta reacción cómo se produce? ¿De inmediato? No. Durante un tiempo se analiza la situación, se ven los fallos de inteligencia por parte del Mossad, que los tiene en no prever con suficiencia ese brutal ataque, y además lo que ocurre es que se prepara una actuación de guerra abierta contra Hamás para erradicarlo absolutamente de Palestina. O sea, la idea ahora mismo de Netanyahu, que debe ser un animal, yo no lo conozco, pero su idea es que Hamás desaparezca de Palestina. Y para que Hamás desaparezca de Palestina, tiene que entrar y tiene que arrasar. ¿Cómo lo está haciendo? Desde mi punto de vista, de una manera brutal. Es verdad que la respuesta tenía que haber sido rápida, efectiva y suficiente. Es verdad que no hay proporcionalidad, pero es que no hay ninguna guerra proporcional, porque si hablamos de proporcionalidad, ¿qué hubiera ocurrido si durante la Segunda Guerra Mundial no se lanzan sobre Nagasaki y Hiroshima las 2 bombas atómicas por parte de Estados Unidos? La guerra hubiera continuado. ¿Ahí fallecieron soldados y se atacó objetivos militares? No, se atacó población civil. Murieron miles, cientos de miles. ¿Eso fue un genocidio? ¿Un ataque genocida? Oye, pues si lo comparamos con lo que estamos viendo, sí. ¿Qué pasó en Rotterdam con los aliados? ¿Qué pasó en Berlín con los aliados? ¿Qué pasó? Se masacró a la población civil durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se utiliza a la población civil como también arma para debilitar al enemigo. Yo es que, claro, estoy de acuerdo contigo y lo vengo defendiendo hace algún tiempo, desde que se empieza a utilizar palabras como genocidio o palabras como proporcionalidad. Es decir, yo, intentando repasar la historia de las guerras del siglo XX y XXI, yo no encuentro ninguna proporcional. Es decir, ¿qué es la proporcionalidad? Y aquí menos todavía, porque aquí el enemigo es una banda terrorista. Pero fíjate, Víctor, que hay una cosa curiosa. Cada vez que va a haber una actuación importante en la Franja de Gaza, Israel avisa con anterioridad para que desalojen los civiles el objetivo que va a ser atacado. Si Israel tiene intención de cometer un genocidio, jamás avisaría previamente para que desalojaran los civiles, creo yo, iría directamente a masacrar. Que a pesar de eso mueren civiles, por supuesto,
que a pesar de eso están muriendo niños, mujeres, civiles que no tienen nada que ver con el tema, ciertamente. Que eso no debería ocurrir, también es verdad. Porque no deberían ocurrir las guerras. También es verdad. Pero hay una cuestión que hay que analizar. Toda esa información sobre los muertos, sobre los niños muertos, viene de Hamás. Entonces, cuando un grupo terrorista es la única fuente de información que tú tienes, hombre, cuando menos ponla en cuarentena. Totalmente, claro. Cuando menos ponla, no te creas a pies De juntillas. hecho, han llegado a dar lo que cifras de dicen. niños muertos superiores a las de niños que había en Palestina antes de la guerra. Es que es un absurdo completo, o sea, es mentira. O sea, bueno, ya sabes que la desinformación y la propaganda en este siglo XXI es fundamental y que está ocurriendo en Ucrania, la desinformación por parte de ambos bandos, está ocurriendo, en todos lados ocurre. Oye, Israel también desinforma, no nos engañemos. Todos, Israel, todos. O sea, entonces, ¿qué tienes que hacer con esa información que te llega? Pues toda ponerla en cuarentena. Toda ponerla en cuarentena porque seguramente te están intentando arrimar las a cada uno a su sardina y convencerte de que lo suyo es lo mejor y lo del enemigo, lo del contrario, en este caso el enemigo, es lo peor. Bueno, pues por eso creo que hay que intentar, es difícil conseguirlo, analizar las cosas con objetividad. Con objetividad. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? ¿Qué es lo que vamos a ver de aquí en adelante? Yo creo que Israel no va a parar la ofensiva y de hecho en Gaza se vivía muy bien. Gaza hace 3 años era un lugar tranquilo, con sus restaurantes, sus terrazas, sus mercados abiertos, su población viviendo razonablemente. Oye, había miles y miles y miles de palestinos trabajando en Israel, trabajando en Tel Aviv, en Jerusalén. O sea, había una convivencia razonable. Israel se fue de la franja en el 2005, no había vuelto a entrar en la franja desde el 2005 y los palestinos convivían razonablemente al margen de esto. ¿Qué se hizo con toda la ayuda económica que el mundo occidental ha enviado a Palestina en los últimos años? ¿Qué se hizo? Vamos a ver. ¿Se destinó todo al fin para el que estaba propuesto o una parte importante de esa ayuda económica fue para construir túneles, para armarse, para que jamás pudiera tener una ayuda económica extra para sus funciones? Claro, es que, ¿qué pasó con la UNRWA? ¿Qué pasó con miembros de la UNRWA que actuaron como terroristas durante el ataque? Bueno, oiga, todo esto hay que analizarlo. Por eso, ni todos son buenos ni todos son malos. Aquí hay que empezar a equilibrar en la balanza lo de uno y lo de otro. No se puede decir, es que el Estado de Israel es un Estado genocida. Entonces, mire usted, ¿y las protestas que hay de israelíes contra su gobierno? ¿Esos señores que están en contra de su gobierno también son genocidas? Qué interesante. O sea, es que, por eso el análisis hay que hacerlo sosegado, o intentar hacerlo sosegado, y sobre todo con la tranquilidad e intento de objetividad de poner encima de la mesa todas las situaciones que se están produciendo. Bueno, ahí yo también quería establecer esa perspectiva de futuro, ¿no? De qué va a pasar aquí. El otro día escuchábamos a José María Aznar advertir desde FAES que si Israel cae, pierde esto que está manteniendo, hay un peligro grave para Occidente. Evidentemente se refería a la amenaza islamista, porque bueno, antes han mencionado a Qatar, a Emiratos, no hay que olvidarse de Irán, el papel que juega en todo esto. Absolutamente. Anoche le respondía en el programa panfleto propagandístico este que tienen en Televisión Española con Javier Fortes, le respondía alguien al que Rajoy no se refería a él cuando dijo aquello de Bobo Solemne, pero creo que le vendría estupendo, que es Josep Borrell, decía que si es que ahora Aznar es el centinela, es el portavoz de Occidente. No, no es el portavoz. Opina lo mismo que cualquier otro. Está analizando. Y es un analista que tiene muchos datos para saberlo. Es cierto, yo coincido absolutamente, Israel es el muro de contención del islamismo, está metido en el centro del islamismo. Y para nosotros, para los europeos, es garantía de futuro. Si cae Israel, cae el mundo occidental, cae Europa. No, vamos, eso es indiscutible, es así. Y claro, si tú sabes, como yo, como cualquier persona que analice un poco la historia y la realidad actual, que el Islam es incompatible con la democracia, pues tú no puedes comparar un Estado islamista en el que
la religión está por encima de todo, es una teocracia, todo se basa en lo que dice el Corán y la política está subsumida en la religión. No puedes compararlo con una democracia liberal, europea, occidental o de cualquier otro sitio. Es imposible. O sea, es imposible. El Islam es incompatible con la democracia. Fíjate y con los valores occidentales. Qué poco se repite esa frase, tan poco que ya me la he apuntado como un posible titular de la entrevista. Pero claro, por alguna razón que yo intento analizar y no termino de entender, la izquierda, que siempre, bueno, claro, la izquierda, no sé quién dijo que la izquierda siempre sostiene banderas a las que no puede honrar, es decir, que luego se le caen de las manos. En la izquierda, los derechos, lo público, y luego van a hospitales y mandan a los niños a colegios privados. Siempre lo contrario de lo que dicen. Por eso siempre digo que la izquierda es mentira, porque nunca, no he visto a nadie de izquierda que viva como dice que haya que vivir. Bueno, pues la izquierda ha cogido la bandera del Islam en este país, no sé por qué. Es un disparate. No tiene nada que ver con sus ideales. Los derechos y libertades de los seres humanos, hombres y mujeres, solo se garantizan en democracias liberales, nunca en los países islámicos. Claro, si a todos esos colectivos LGTBIQ, a todos esos señores que van con la bandera palestina y se besan en la boca, van a un país islámico y hacen eso, terminan colgados de una grúa. Pero bueno, pero qué estupidez es esta, muchachos. ¿Dónde vais con una camiseta de derechos homosexuales a reivindicar con una bandera palestina? Pero si es la antítesis, si es lo contrario, si vosotros os metéis en Palestina, os metéis en Qatar o en Irán, vais a terminar colgados de una grúa. Pero muchachos, tener cabeza. U homosexuales con la camiseta del Che Guevara. Bueno, sin comentarios. El Che, que fue un homófobo absoluto, que metía en campos de concentración a los homosexuales, que decía que había que reeducarlos. Pero bueno, es que claro, son una serie de estupideces de un tamaño tan colosal, fundamentalmente por ignorancia. El problema de este país, Víctor, es la falta de cultura y la ignorancia. Este es un país que en los últimos años ha caído en la incultura absoluta, que para leer un libro casi es un milagro que una persona, pero ya de cualquier edad, pues claro, los que tenemos muchos años ya hemos leído. Yo el mío mucho. Que presento el día 22 espero que la gente lo lea. Yo también espero que la gente lo lea, yo pienso leerlo. Está en absoluta la ignorancia que tenemos en este país, que cualquier tipo nos engaña de cualquier manera. Es una cosa brutal. Ni leemos historia, ni conocemos nuestra historia. Para empezar, no conocemos nuestra historia. Un día tendremos que hablar de historia, porque un día sería muy interesante hablar de qué ha ocurrido en Hispanoamérica, no de Latinoamérica. Allí no se habla latín, se habla español. Hispanoamérica. ¿Qué ha ocurrido en Hispanoamérica en los últimos 60 años? Vamos a hablar de ello y vamos a hablar de cómo se produce la independencia de los países sudamericanos, cómo la influencia de Inglaterra contra España, evidentemente la pérfida Albión siempre contra nosotros, prima económicamente a los líderes, a Bolívar, a todos los líderes sudamericanos, para que se provoque el desastre de la metrópoli. Porque no eran colonias, eran países que estaban dentro del reino de España. Bueno, eso hablaremos otro día. Te voy a hacer una pregunta complicada volviendo a Israel y para cerrar ya este tema, que me quiero ir a Ucrania también. Bueno, en Israel la percepción que yo, por ejemplo, tengo es que la OTAN está un poco siendo, en cierta manera, espectador, porque ahí Estados Unidos se ha puesto en papel protagonista, que además creo que la situación contrasta con Ucrania, ¿no? Es decir, la OTAN ha tenido que dar un paso al frente en Ucrania porque Estados Unidos está un poco más contemplativo, o está más contemplativo. Cierto. ¿Terminará la OTAN teniendo que dar ese paso al frente también en Israel? No. ¿O no va a hacer falta debido a la posición de Estados Unidos? Aquí no, en absoluto, por una razón fundamental, porque el principal aliado de Israel es Estados Unidos y el principal aliado de Estados Unidos es Israel. Entonces, incluso aunque haya momentos de crispación o de crítica, que los hubo con Biden, por ejemplo, incluso con Obama hubo algunas diferencias, pero sin embargo sigue siendo el principal aliado de Israel Estados Unidos. Y Estados Unidos no va a dar un paso atrás en Israel, como sí lo puede dar, y mucho más en Ucrania. ¿Por qué? Porque la situación geoestratégica no es la misma. Ucrania está en Europa y el resto de la OTAN, miembros de la OTAN, de los 30 miembros de la OTAN, la gran inmensa mayoría somos países europeos, y Estados Unidos ha dicho, oiga, implíquense ustedes también aquí, no me dejen ustedes a mí el marrón
completo de la ayuda a Ucrania y mójense ustedes también que están en su territorio. Israel, al contrario, está absolutamente mucho más aislada, mucho más lejos de Europa, aunque sigue siendo un muro de contención para evitar el islamismo en Europa, pero Estados Unidos no la va a dejar caer nunca. Nunca va a dejar de prestar apoyo a Israel. Es una asociación que está imbricada de una forma brutal desde hace ya, pues desde los tiempos en que los judíos tuvieron que salir de Alemania y se instalaron en Estados Unidos muchísimos huyendo de lo que sí fue un genocidio real, de lo que sí realmente fue un genocidio, casi 6 millones de muertos, y esa situación no va a ocurrir. Por tanto, Israel va a seguir atacando Gaza, yo creo que va a seguir intentando eliminar de raíz a Hamás, cosa que yo creo que no va a lograr, sinceramente, porque es imposible. O sea, el terrorismo no puedes acabar con él de esa forma como una guerra convencional, y luego va a seguir teniendo el respaldo de Estados Unidos, sin lugar a dudas, al margen de declaraciones que puedan hacer más o menos altisonantes, en que no estamos de acuerdo con esta actuación que ha realizado Netanyahu. Bueno, bien, no estoy de acuerdo de aquí, pero por debajo... Pero la semana siguiente va Rubio a Israel. Te das cuenta, ¿no? Entonces, y ha estado allí, ha estado en el Muro de las Lamentaciones, ha estado con Netanyahu, y son absolutamente aliados hasta el fin del mundo. Yéndonos a Ucrania, evidentemente aquí juega también un papel importante Estados Unidos y en este caso Trump, pero por omisión, ¿no? De repente, pues Trump se ha puesto de perfil, ha empezado a presionar a la OTAN y sobre todo a la Unión Europea para que tome cartas en el asunto. Sí, fundamentalmente, Víctor, perdón que te corte, fundamentalmente es una cuestión económica. Es una cuestión económica. Es mucho dinero el que estaba destinando Estados Unidos a la guerra de Ucrania, muchísimo dinero con muy poco retorno, y Trump, que es un negociante, no olvidemos que de dónde viene y es un empresario, un negociante, para él la política internacional es negocio, y si el negocio beneficia a Estados Unidos es bueno, y si no beneficia a Estados Unidos es malo. Sin embargo, cuando llegó dijo aquello tan trampista en 2 semanas acaba la guerra, vamos, y en 2 meses, y en un mes... No conoce a Putin. Correcto. ¿Tú qué perspectiva le ves a esto? Porque al final, déjame que con la confianza que tenemos utilice una palabra, a los espectadores nos acojona un poco esto, es decir, porque al final de repente ahora salen 2 drones volando sobre el suelo polaco, de repente hay unas maniobras en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Bueno, ¿estos tíos vienen para acá o qué pasa aquí? Bueno, acuérdate de cómo empezó. Fíjate, esto tiene su origen fundamentalmente en la concepción de Putin de la gran madrecita Rusia, heredera primero de los zares y luego de la extinta Unión Soviética. Y esa concepción que tiene Putin y su gobierno en fundamental empieza con el año 14, la entrada en Crimea. Si te acuerdas, se entra en Crimea, se consigue la península de Crimea, hay declaraciones, hay manifestaciones, pero no pasa absolutamente nada. Después de ese paso importante que tiene unas consecuencias asumibles para Rusia, Putin dice, oye, pues a por lo demás. Y se produce la invasión de Ucrania. ¿Y qué ocurre ahora? Putin está tanteando con pequeñas provocaciones a ver cuál es la respuesta de la OTAN, cuál es la respuesta de Estados Unidos, cuál es la respuesta en definitiva del mundo occidental ante una situación que podría ser un ataque a Polonia. Invadir Polonia ya es más complicado, pero bueno, a través de Bielorrusia lo pueden hacer. Bielorrusia y Rusia son íntimos amigos, absolutamente, aliados absolutos, y puede ocurrir. ¿Va a ocurrir? Hombre, yo creo que es más difícil, porque entonces sí el artículo 5 del Tratado del Atlántico de la OTAN se pondría en marcha y sí intervendría la OTAN. ¿A Rusia le interesa un enfrentamiento directo con la OTAN? Si Estados Unidos no se moja mucho, bueno, el arsenal nuclear que tiene Rusia es para acojonar. Las otras potencias nucleares europeas, que son Francia e Inglaterra, no llegan evidentemente a ese arsenal ni mucho menos, aunque para hacerse pupa basta una, no hay que utilizar todas, pero esa es una cuestión que yo creo que evidentemente no se iba a poner en el tablero político encima de la mesa, ni en el tablero de un posible escenario de guerra, que yo creo que no va a ocurrir.
¿Es verdad que las bálticas están acojonadas? Sí. Nosotros cuando vamos a las reuniones internacionales, los letones, lituanos y estonios están muy acojonados, están siempre con el miedo. Claro, para ellos el frente del este es fundamental. Nosotros hablamos del flanco sur, ellos del flanco este. Nuestro peligro viene por abajo, el de ellos está al lado y lo tienen pegado a una patada. Pero es verdad también lo que dijo el otro día el secretario general Rutte de la OTAN, que un misil lanzado desde Moscú es verdad que puede tardar 5 minutos en llegar a Vilna, pero tarda 15 minutos en llegar a Madrid. O sea, que cuidado que estamos como estamos, no nos olvidemos. ¿Y qué capacidad tenemos nosotros de parar un misil soviético desde nuestra estructura de Fuerzas Armadas y de potencial militar? Vamos a dejarlo ahí. Tendríamos que poner a los caleborrocos del otro día a lanzar vallas a ver si le dan algo. Sí, sería muy divertido. Yo, evidentemente, todo lo que pasa y se parece a cosas que han ocurrido en el pasado, no es garantía de que las consecuencias vayan a ser igual a las del pasado. Pero es verdad que, claro, cuando invades Ucrania, invades Crimea, cuando ahora jugueteas con la frontera de Polonia, a uno le viene a la cabeza la invasión de los Sudetes en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial por parte de Checoslovaquia. Para ti, para ti, en general, ¿tú opinas que cualquier agresión a un país de la OTAN, como puede ser Polonia o como pueden ser algunos de los otros países que hemos citado, supondría inmediatamente una guerra, o eso se podría manejar desde el punto de vista diplomático? Pues yo creo que dependería de cómo fuera el ataque, por así decirlo, ¿no? Yo creo que una agresión militar a un país de la OTAN pone en marcha el artículo 5, que obliga a todas las naciones miembros de la OTAN a acudir en ayuda del agredido. Entonces, oiga, si la agresión es que yo llego y le pego a usted un tortazo, pues no, pero si le tiro a usted un petardo, pues ya empiezo a mosquearme, y si hay botas sobre el terreno, amigo mío, ahí ya no hay vuelta de hoja, ¿eh? Si hay botas sobre el terreno, el artículo 5 se pone en marcha. Se nos va a quedar pequeña los titulares, habrá que hacer más titulares de esta entrevista porque estamos dejando muchos. Y luego yo te decía antes que está la influencia de todo esto sobre la política española. Ya hemos dicho que, es inverosímil cómo la izquierda se ha identificado con el Islam, cuando en teoría el Islam es contrario a todos los postulados teóricos de la izquierda. Absolutamente. Lo que pasa es que los postulados teóricos de la izquierda son lo que son, pero es verdad que por primera vez tenemos en el gobierno de España ministros que son capaces de decir cosas como, por ejemplo, Palestina será libre desde el río hasta el mar, es decir, que están abogando por el genocidio de los... Un disparate absoluto. Pero yo digo... sobre todo cuando hablamos de una ministra de Igualdad. Pero vaya usted a los países islámicos, ¿dónde está la igualdad? Idiota, que es usted idiota, por no decir otra cosa más fuerte. ¿Pero dónde va usted? Inculta. Te decía yo te preguntaría, la pregunta es, ¿a qué juega el gobierno de España? Implicándose tanto en Palestina y poniéndose de perfil en Ucrania. Pues el gobierno de España juega lo que está jugando Víctor, a intentar tapar el problema de corrupción absoluta que tiene encima. Esto es un tema exclusivo del presidente, las órdenes las ha dado el presidente, e incluso con no toda la aquiescencia del Consejo de Ministros, está intentando tapar su corrupción y la de su familia con temas que afectan a la seguridad de España, que es muy delicado el tema, muy peligroso, a la seguridad de todos los españoles y a la seguridad de nuestras Fuerzas Armadas. Oiga, es que no le vamos a comprar, vamos a hacer un embargo de Israel. No diga usted tonterías, muchacho. Primero nos va a costar, si eso ocurriera, nos puede costar una millonada brutal en indemnizaciones. Segundo, somos el primer comprador europeo a Israel de arma y tecnología militar. Pero usted sabe lo que dice, usted de verdad sabe lo que dice, demagogo. Claro, no, es una cosa brutal, o sea, bien, viva Palestina, Palestina libre. Bueno, tranquilo, que estamos a 3.700 kilómetros de Palestina. Pero Israel tiene medios para hacernos la vida imposible. Y yo no me
declararía enemigo de Israel nunca, cuidado, ¿eh? Pues estamos a un minuto, ¿eh? Cuidado, que estamos a un pelo de que Israel corte relaciones diplomáticas con España y nos ponga la cruz. Y eso no nos vendría bien. Vamos, si es que hay gestos y detalles que hay que recordar, que es que la memoria es muy corta. Cuando sucede el 11M en Madrid, el atentado más grave que hemos tenido con 192 muertos asesinados, Israel pone a disposición del gobierno de España, entonces, toda su información en cuestiones de terrorismo. Toda. La ayuda del Mossad. Y en la franja de Gaza, Hamás y los suyos, se gritaba y se festejaba el éxito del atentado. Totalmente. O sea, Oye, como es lógico. ¿a qué estamos jugando? Porque ellos van con los suyos. Claro, pues es que es normal. El problema es que nosotros no vamos con los nuestros. Si el problema es que los nuestros van con los suyos. Si el mundo al revés. Bueno, es una cosa, bueno, en fin. Bueno, oye, La estulticia no tiene límites. tenemos que cerrar la entrevista, ¿eh? Y hay un tema que yo no decía en la introducción, no mencionaba en la introducción, pero creo que también hay que tocar cuando se habla contigo, porque al final no podemos perder esa oportunidad. ¿Tú has sido alcalde de Almería cuántos años? 12 y medio. 12 y medio. Bueno, está Almería, creo que en un momento crucial. Almería, la ciudad de Almería. Bueno, no puede haber más obras en marcha, es decir, con está Almería levantada. el paseo, el puerto, el soterramiento, la avenida del Mediterráneo. Sí, Bueno, cierto. la Plaza Vieja ya se ha terminado. A ti, yo te pregunto, ¿qué impresión te parece ahora mismo, te produce ahora mismo Almería? Y sobre todo, como alcalde que has sido, ¿tú hubieras sido partidario de hacer todas estas obras a la vez? Que ya te digo que yo, por ejemplo, yo sí, a pesar del sufrimiento, Sí. yo prefiero sufrir mucho, un poquito, que sufrir poco durante mucho tiempo. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. ¿Tú Sí. cómo lo ves esto? Yo creo que es verdad que es un paquete de obras brutal en la ciudad, pero que cuando termine va a ser espectacular. Yo entiendo. Vamos a ver, yo cuando era alcalde les decía a mis concejales, a todo el equipo, oye, tener en cuenta una cosa, toda obra municipal tiene 3 fases. La primera, que es cuando se anuncia, viva el alcalde. La segunda, que es cuando se está produciendo la obra, la madre que parió al alcalde. Y la tercera, cuando ya ha terminado, viva el alcalde otra vez. Estamos en la segunda fase, entonces lógicamente es un tema complicado. Las obras son incómodas, son molestas, producen ruido, producen molestias, es un latazo las obras, pero hay que hacerlas y sobre todo cuando terminan hay que ver el resultado. Entonces, para evaluar una obra pública siempre hay que esperar al final. Y entonces es verdad que está Almería levantada, pero llegará el momento en que se aplaque la cosa y se quede en condiciones. Luego vamos a ver el resultado y las consecuencias que tienen las obras a posteriori. Vamos a ver si han mejorado el tráfico, si han mejorado la viabilidad, si han mejorado la percepción del ciudadano de que su ciudad se moderniza y se pone al día, todas esas cosas, pero todo eso hay que verlo a posteriori. Durante el proceso en el que estamos, esto es terrorífico, claro. Bueno, y ahora sí que es verdad, una última pregunta. Ahora ya como senador, o sea, como representante de los almerienses, que te pagamos un sueldo para que estés en Madrid defendiendo los intereses de Almería. Más o menos, además yo no voy a decir nada de mi opinión, o sea, no quiero influir en nada, más o menos, ¿cuándo crees que un almeriense podrá coger el AVE en Almería y utilizar? No antes de 2030. Pero entonces coincides completamente conmigo. Pero, en fin, yo el cálculo lo he hecho en función no de perspectivas ni de suposiciones, sino de contratos en marcha y de plazos de ejecución. Yo te hago el cálculo que es 2030, te lo hago en base a las opiniones de los ingenieros de caminos que están dirigiendo la obra y en base a la contratación prevista y la ejecución prevista de obras, teniendo en cuenta que una vez terminadas las obras de conexión estaremos en pruebas probando los trenes, etcétera, durante alrededor de 8 a 12 meses. Con lo cual, es posible que las obras terminen antes, que esto todo terminado antes, pero que el trayecto operativo para que los almerienses no montemos en un tren en la estación y nos bajemos en Atocha, 2030. Ese es mi cálculo. Pues es un placer, porque la verdad que pues, Luis Rogelio es un tipo con el que yo me llevo muy bien hace muchos años, hemos hecho muchas cosas juntos, pero sobre todo es un orgullo
que nos ayude Luis Rogelio a entender algunas cosas que a lo mejor pues, nos pillan un poquito más retiradas, y como es rigurosamente falso aquello que me decía un profesor de la carrera de periodismo hace ya algunos años, de que el periodista debe ser alguien que entienda mucho de una cosa y un poco de todo. Las dos cosas son mentiras, ni entendemos mucho de nada, ni entendemos un poquito de todas las cosas en absoluto. Pues hombre, traer a gente que entiende de verdad, porque está en su trabajo y está en el día a día, y de cosas tan importantes como estas que hemos hablado, pues es un auténtico orgullo. Luis Rogelio, muchas gracias como siempre, esta es tu casa. Como siempre, muchas gracias, Víctor. Y gracias también a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines y de Giro Motor Almería, porque nos permiten hacer cosas tan interesantes como estas que hemos hecho hoy aquí en el Chester. Si no pasa nada, la semana que viene más. Adiós.